Mi nombre es José Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Curso el cuarto trimestre y bueno, seré yo, mi condición de ponente, quien les exponga un poco acerca de lo que significa el derecho del trabajo a propósito de la materia de derecho laboral o derecho del trabajo de nuestra universidad. ¿Ok? Entonces, los tópicos que trabajaremos hoy acerca del derecho del trabajo específicamente, veremos una definiciones sobre el derecho del trabajo, observaremos también los tipos de derechos de trabajo que existen en las legislaciones, las teorías que influyen o que influyeron en algún momento en la realización de este derecho o esta rama del derecho. Hablaremos un poco acerca del contrato individual también y sobre los sujetos del derecho laboral. ¿Ok? Bienvenidos sean todos, continuemos por aquí. Iniciemos entonces hablando acerca de las nociones básicas del derecho del trabajo. ¿Ok? ¿Qué podemos decir del derecho del trabajo? Obviamente podemos sostener que el derecho del trabajo es una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones laborales. Entiéndase relación laboral, aquella relación jurídica entre quien funge como empleador y quien funge, como empleado. En esa relación laboral jurídica además entre empleador y empleado. Parte número 3 o aspecto número 3 del derecho del trabajo, que el derecho del trabajo aboga por los derechos y deberes de los empleados y empleadores. ¿Ok? Permite a su vez el desarrollo de puestos de trabajo de calidad. ¿Ok? Y obviamente el Estado regulará o es el ente controlador y regulador a nivel del ordenamiento jurídico, siguiendo con convenios, pactos o acuerdos internacionales para realizar y compeler toda la normativa jurídica de una nación para pues continuar con ese proceso de garantías laborales para todos los sujetos del derecho laboral que se encuentren participando dentro de una nación. ¿Ok? Entonces, siempre la labor del Estado es fundamental para controlar todo este proceso y a su vez pues el derecho del trabajo. Bien, sobre el derecho del trabajo podemos decir que es un área relativamente moderna en comparación a, digamos, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal, que se remontan históricamente a edades pues mucho más antiguas, tienen sus antecedentes históricos desde la Edad Romana, desde la Edad Media, desde la Revolución Industrial. Sin embargo, por su parte, el derecho del trabajo se considera moderna, pues los indicios de normativas que beneficiaran o de alguna manera ayudaran al trabajador o al obrero como tal, aparecieron únicamente a partir del siglo XX o a partir de los años 1900. ¿Ok? Por lo tanto, se reconoce como una rama del derecho muy moderna o bastante nueva. ¿Ok? Entonces, a propósito de ese inicio que tuvo o esa primera aparición que tuvo el derecho del trabajo como una rama, se promulgó por primera vez en 1919 en el seno del Tratado de Versalles la creación de un organismo que estuviese pues al tanto, al pendiente, bajo la regulación y el control de todos los mecanismos laborales en el mundo. Y así, de esta forma, nació la Organización Internacional del Trabajo, ¿okay? Que a nivel mundial y que hoy por hoy está respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, es el órgano máximo que se encarga pues de regular así pues todos los procesos laborales y quienes han emitido disposiciones, modelos jurídicos para que los estados del mundo que estén de acuerdo, que hayan firmado convenios con todas estas organizaciones, con la ONU además, pues sigan ese modelo para la garantía de los deberes y derechos de los trabajadores y de sus empleadores. ¿Ok? En el caso de Venezuela, la primera ley, la ley del trabajo, apareció el 23 de julio de 1928. ¿Ok? En el caso de nuestro país, siguiendo pues una cadena del tiempo muy parecida
o la cronología muy parecida a lo que sucedió en París en 1919, fue hasta el año 1928 cuando en Venezuela se creó la primera o se promulgó la primera ley del trabajo. A continuación, hablemos acerca de los tipos del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, según sus tipos, según su área de acción o según su área de trabajo, se va a dividir en aquellos como el derecho individual del trabajo, como el derecho colectivo del trabajo, como el derecho de la seguridad social y el derecho procesal laboral. Cada uno con especificaciones diferentes, con especificaciones de trabajo pues bien determinadas, bien demarcadas y con características propias para cada uno de los tipos. ¿Ok? Por ejemplo, el derecho individual del trabajo es el que se encarga de regular las relaciones que provienen del contrato individual. Recordemos siempre el contrato individual entre la figura del obrero y la figura del patrón. ¿Ok? En ese caso, el derecho individual del trabajo es el que regulará todo ese tipo de acciones. ¿Ok? Sobre el derecho colectivo del trabajo, este tipo de derecho o esta área del derecho del trabajo se encargará de regular las relaciones colectivas, ¿ok? Entre aquellos grupos, obviamente, o entre grupos y patrones, pero los grupos pueden considerarse como sindicatos, organizaciones o coaliciones. Por eso se habla de un derecho colectivo, porque engloba a más personas, ¿ok? No sería un caso individual como el que acabamos de ver. Ok, para el derecho de la seguridad social es la parte del derecho del trabajo o el tipo del derecho del trabajo que aboga por la protección de los trabajadores en términos económicos contra riesgos naturales o ocupacionales. Ok, se ha hablado muchos casos y podemos nosotros llegar a pensar también qué pasa con una persona que esté trabajando en alguna empresa y por X motivo o algún otro motivo ajeno a su propia voluntad tiene un accidente ocupacional, sufre alguna enfermedad. ¿Qué haría esa persona si no cuenta al momento con los recursos necesarios para poder cubrir con los gastos? Si depende únicamente de una única fuente de ingresos, es como su trabajo. Y el simple hecho de no trabajar, pues no va a percibir ese tipo de dinero por prestación de servicios. Aquí es cuando el derecho de la seguridad social pues aboga por todos esos intereses y protege en sí lo que es esa relación laboral y la vida cotidiana, las garantías también de calidad de vida de la persona, del obrero, y bueno, protege para evitar pues todas esas adversidades que pueda tener un obrero en su desempeño laboral. ¿Ok? Y por último, como mencionábamos, el derecho procesal laboral ya tiene que ver mucho con las relaciones que existan en materias ya judiciales, ¿ok? Es más específica a la parte judicial. Y bueno, también podemos decir que es una rama del derecho procesal y regula los hechos laborales de forma individual o colectiva, ¿ok? Pero siempre orientándose a lo que es el hecho judicial y jurídico. Bien, hablando entonces acerca de las teorías del derecho del trabajo, podemos decir que fueron en su momento todo el tipo de influencia, corriente del pensamiento o conceptos que de alguna u otra manera permitieron la creación de lo que conocemos como el derecho laboral de hoy día, ¿ok? De otra manera, sus ideas influyeron en esa creación para la protección de la fuerza de trabajo, ¿ok? Entre las teorías pues, más influyentes en este aspecto, reconocemos la teoría individualista, la teoría socialista, la teoría intervencionista, la teoría del cristianismo social y la teoría del capitalismo, ¿ok? Vamos a continuación a repasar cada una de sus ideas y de alguna u otra manera enlazar y entender qué relación tienen actualmente con el derecho laboral. ¿Ok? Entonces, acerca de la teoría individualista, esta teoría siempre promueve o sus ideales se basan en el individualismo político, ¿ok? En las leyes de mercado, creen en las leyes de mercado, indican que para su desarrollo el derecho laboral no depende de la acción del Estado, no es intervencionista, promueven también la propiedad privada, a su vez como las contrataciones libres,
y a voluntad propia, ¿ok? Por su parte, la teoría socialista habla de un interés colectivo, habla de la propiedad colectiva también, indica que el Estado tiene toda la potestad y las facultades sobre el derecho laboral, es decir, de alguna manera se hablan de ideas intervencionistas. Y también sostienen la repartición igualitaria de la riqueza, ¿ok? En la relación entre obreros y patrones. Por su parte, las teorías intervencionistas indican la intervención del Estado, promueve, se fundamentan en la intervención estatal. Por su parte, la teoría intervencionista en su momento creó la jornada de trabajo. La mayoría de las actuales disposiciones del derecho laboral se basan en este tipo de teoría intervencionista. A su vez, ella permitió el impulso y la creación de instituciones que hoy día protegen la explotación laboral y el control o la regulación del trabajo para niños y mujeres. Repasando entonces las últimas dos teorías que hacían falta de mencionar, tenemos el cristianismo social y el capitalismo. Entendamos entonces las ideas para cada uno y comparemos con las teorías ya mencionadas anteriormente. El cristianismo social apoya a la clase trabajadora, exige la caridad a los ricos o a las personas que más tengan riquezas. Las ideas en su mayoría están apoyadas por la Iglesia. Ellos, en su carácter cristianismo social, apoyan al socialismo e instan ideas como la siguiente. Dicen que la moral y el amor cristiano entre trabajadores y empleadores es el punto fundamental para que se alcance la justicia social, ¿ok? Por su parte, el capitalismo insta a que la sociedad mejora alcanzando colectivamente los objetivos individuales. Los salarios dependen de un contrato y que el obrero quiere siempre obtener más beneficios o mayores beneficios, pero el dueño o el patrón quiere dar o arriesgarse por menos, ¿ok? Mejores beneficios por menos recursos o menos riesgos. Bien, entremos a la parte final entonces de dicha exposición en la que tocamos el tema del derecho del trabajo. En este momento hablaremos acerca del contrato individual. El contrato individual, en términos del derecho laboral, puede ser de tiempo determinado, podemos hablar de un contrato individual de tiempo determinado o un contrato individual de obra determinada o terminada, por ejemplo. También tenemos los contratos que son a tiempo indeterminado, es decir, que no tienen un plazo de vigencia ni caducidad. Ok, entonces, ¿qué significa o cómo definimos nosotros los contratos individuales en términos de la materia del derecho laboral? Fácilmente podemos decir que un contrato individual es un convenio de buena fe que es libre y es voluntario, ¿ok? En el cual las figuras de empleado y de empleador se comprometen a cumplir las condiciones que allí pues se establecen, se firman o se convienen, ¿ok? Por su parte, el empleado es quien presta el servicio o el trabajo o su fuerza de trabajo o su grado intelectual, y es el empleador quien remunera o paga por ese servicio. En un contrato de trabajo normalmente se especifica el salario, la jornada laboral, el trabajo obviamente que va a realizar dicha persona contratada, se especifican también los días feriados y los días vacacionales, a su vez como los términos de la seguridad laboral o social. Bien, finalizando entonces, hablemos acerca de los sujetos del derecho laboral. ¿Qué representan estos sujetos del derecho laboral para esta rama del derecho? ¿Quiénes son? ¿De qué se componen? ¿Cómo se manejan en este ámbito? Bueno, vamos a hablar a continuación. Además, el concepto como tal de este tipo de sujetos que crean relaciones laborales. Entonces, los sujetos del derecho laboral se representan como entidades individuales y colectivas que se vinculan mediante la relación laboral. Estos podrían ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. A saber, tenemos a los empleadores, tenemos también al empleado, tenemos también al Estado como ente regulador, tenemos también a las empresas que fungen como la institución o el lugar
donde se pueden crear relaciones laborales entre empleados y empleadores.